Cuán firme cimiento se ha dado a la fe de Dios en su eterna palabra de amor. Con el propósito de compartir con usted las inmutables verdades de la palabra de Dios, presentamos A través de la Biblia, un estudio detallado y sistemático de toda la Biblia que le ayudará a conocer lo que Dios ha revelado para nuestro provecho espiritual. Estos estudios bíblicos fueron diseñados y elaborados por el Dr. J. Vernon McGee, versado maestro de la Biblia, quien dedicó la mayor parte de su vida a la enseñanza clara y sencilla de la palabra de Dios. Acompáñenos, pues, mientras avanzamos en nuestro recorrido a través de la Biblia. Cuán firme cimiento la palabra de Dios. Es un gozo estar nuevamente con usted, amigo oyente, para traerle otro estudio de la serie A través de la Biblia. Comenzamos a estudiar hoy el capítulo 1 del segundo libro de los Reyes. En este capítulo 1, Moab se rebela. Ocosías, al querer consultar a Baal-zebub, recibe su juicio de parte de Elías. Elías hace descender fuego del cielo 2 veces para consumir a los primeros 2 capitanes enviados por Ocosías, pero salva al tercer capitán. Joram sucede a Ocosías en el trono. En nuestro último estudio del primer libro de los Reyes, vimos que el rey Acab no había muerto en el campo de batalla debido a la buena puntería de algún soldado enemigo. Más aún, vimos que murió sin que nadie apuntara su flecha hacia él. Si usted recuerda el caso, notará que Acab estaba disfrazado como soldado común para no constituir un blanco preferido a las tropas enemigas. Sin embargo, vimos que murió víctima de lo que podríamos calificar como una flecha errante. Lo que pasó es que uno de los soldados, cuando la batalla ya llegaba a su fin, se dio cuenta que todavía le quedaba una flecha sin usar en su aljaba. La sacó entonces, la metió en su arco y al parecer la disparó sin tener la menor idea de dónde iría a parar, ni mucho menos que esa flecha mataría al rey Acab. Ahora, según nuestro lenguaje legal, quizá diríamos que la muerte de Acab fue un caso de muerte accidental. Sin embargo, estamos seguros que en las actas de Dios esta muerte fue algo providencial. Esta flecha había sido apuntada para cumplir un propósito específico. Y amigo oyente, Dios todavía emplea armas muy primitivas. Él todavía se encuentra en los tiempos del arco y la flecha. Allá en el Salmo 64, versículo 7 leemos: Mas Dios los herirá con saeta, de repente serán sus plagas. Hay hombres hoy en día que creen que han evadido la mano de Dios. Y amigo oyente, permítanos decirle que Dios tiene una flecha con el nombre suyo en ella. Y algún día lo encontrará, no importa cuánto trate usted de engañar o encubrir. Esa flecha lo encontrará. Eso fue lo que pasó con Acab. Se cumplió al pie de la letra la profecía de Elías, que Acab moriría y que su sangre sería lamida por perros en la misma viña donde había muerto Nabot. También vimos cómo Josafat se equivocó grandemente. Allá en el versículo 43 del último capítulo del primer libro de Reyes leemos: Y anduvo en todo el camino de Asa su padre, sin desviarse de él, haciéndolo recto ante los ojos de Jehová. Pero mire usted cómo termina este versículo. Con todo eso, los lugares altos no fueron quitados, porque el pueblo sacrificaba aún y quemaba incienso en ellos. Y esto fue una señal de conformidad de parte de Josafat, y Dios no podía bendecir la vida de este hombre. Sin embargo, se le clasifica como un buen rey porque servía a Dios en su propia vida personal. Al llegar ahora al capítulo 1 de este segundo libro de los Reyes, notaremos que Ocosías, rey de Israel, hijo de Acab y Jezabel, se cayó por una ventana quedando bastante maltrecho. Grandemente influenciado por su madre Jezabel, decidió enviar algunos mensajeros a Ecrón para consultar a Baal si sanaría de su enfermedad o no. Ahora Elías, en su último acto público como profeta, es enviado por el Señor para encontrarse con los mensajeros con un reproche severo.
Y vemos allá en el versículo 3 que Elías les pregunta, ¿no hay Dios en Israel que vais a consultar a Baal-zebub, dios de Ecrón? Y luego Elías pronuncia la sentencia de muerte contra Ocosías. Más tarde, en este capítulo, veremos también cómo Elías hace descender fuego del cielo para destruir a los 2 destacamentos de 50 hombres que fueron enviados por el rey para buscarlo. Luego Elías acompaña al tercer destacamento y personalmente le entrega el mensaje de muerte a Ocosías, profecía que se cumple tal como Elías la dice. Comenzaremos pues leyendo los primeros 2 versículos de este capítulo 1 del segundo libro de los Reyes. Después de la muerte de Acab, se rebeló Moab contra Israel. Y Ocosías cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria, y estando enfermo, envió mensajeros y les dijo, Id y consultad a Baal-zebub, dios de Ecrón, si he de sanar de esta mi enfermedad. Por alguna razón Ocosías se cayó por la ventana de su habitación en un piso superior y quedó bastante mal herido. Ahora creemos que se cayó porque estaba borracho. Sin embargo, esto es solamente una conjetura, no lo podemos comprobar. Pero es un hecho que en lugar de acudir al Señor por ayuda, Ocosías decidió consultar a Baal-zebub, el dios de Ecrón. Y el hecho que Ocosías pidiera la ayuda de un oráculo constituyó un desafío directo al Dios de Israel. Inquirió pues Ocosías de este Dios falso si se sanaría de su enfermedad o no. Y veamos lo que nos dicen los versículos 3 y 4 ahora. Entonces el ángel de Jehová habló a Elías Tisbita diciendo, Levántate y sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria y diles, ¿no hay Dios en Israel que vais a consultar a Baal-zebub, dios de Ecrón? Por tanto, así ha dicho Jehová, del lecho en que estás no te levantarás, sino que ciertamente morirás. Y Elías se fue. Esta fue una de las últimas misiones de Elías. Se encontró con los mensajeros y les dio el mensaje siguiente. ¿No hay Dios en Israel que vais a consultar a Baal-zebub, dios de Ecrón? Y enseguida entregó la sentencia de Dios con respecto a Ocosías, de que ciertamente moriría. Los mensajeros entonces regresaron e informaron al rey de lo que Elías había dicho. Leamos los versículos 5 al 10 de este capítulo 1 del segundo libro de Reyes. Cuando los mensajeros se volvieron al rey, él les dijo, ¿por qué os habéis vuelto? Ellos le respondieron, encontramos a un varón que nos dijo, Id y volveos al rey que os envió, y decirle, así ha dicho Jehová, ¿no hay Dios en Israel que tú envías a consultar a Baal-zebub, dios de Ecrón? Por tanto, del lecho en que estás no te levantarás, de cierto morirás. Entonces él les dijo, ¿cómo era aquel varón que encontrasteis y os dijo tales palabras? Y ellos le respondieron, un varón que tenía vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Entonces él dijo, es Elías Tisbita. Luego envió a él un capitán de 50 con sus 50, el cual subió a donde él estaba. Y he aquí que él estaba sentado en la cumbre del monte. Y el capitán le dijo, varón de Dios, el rey ha dicho que desciendas. Y Elías respondió y dijo al capitán de 50, si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmete con tus 50. Y descendió fuego del cielo, que lo consumió a él y a sus 50. Ocosías llegó a la conclusión que Elías estaba nuevamente activo. No olvide usted que este era un período de apostasía en Israel, y que había un conflicto directo entre Dios y Baal. El rey Ocosías quería castigar a Elías debido a su insulto, y el capitán del rey encontró a Elías sentado en la cumbre del monte, y le pidió de una manera desdeñosa que bajara para atender el llamado del rey. Ahora su desdén resultó en su propia muerte. Un fuego del cielo le consumió. El Señor confirmó la palabra de Elías. Y con ello demostró que era vencedor en el conflicto. Parece que simplemente no convenía con la avenencia de la corte de Acab y Jezabel. Es mucho lo que se dice hoy en cuanto al hecho de que debemos aprender a comunicarnos y a llevarnos bien con todos. Permítanos decirle, amigo oyente, que este no es el método de Dios. La conformidad de la iglesia y de sus líderes no ha hecho que el mundo escuche a la iglesia. El hecho es que el mundo no está escuchando de ninguna manera. Pasa por alto a la iglesia. ¿Por qué?
Bueno, porque el mundo no va a escuchar sino hasta cuando la iglesia proclame la palabra de Dios. Si la iglesia predicara la palabra de Dios, entonces habría comunicación. Elías logró comunicarse, lo escucharon, era un tipo rudo. Leamos los versículos 11 al 14. Volvió el rey a enviar a él otro capitán de 50 con sus 50. Y él le habló y dijo, varón de Dios, el rey ha dicho así, desciende pronto. Y le respondió Elías y dijo, si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Y descendió fuego del cielo y lo consumió a él y a sus 50. Volvió a enviar al tercer capitán de 50 con sus 50, y subiendo aquel tercer capitán de 50, se puso de rodillas delante de Elías y le rogó diciendo, varón de Dios, te ruego que sea de valor delante de tus ojos mi vida y la vida de estos tus 50 siervos. He aquí ha descendido fuego del cielo y ha consumido a los dos primeros capitanes de 50 con sus 50. Sea estimada ahora mi vida delante de tus ojos. O sea que el rey envió a otro capitán con 50, y él también mandó que Elías bajara de la cumbre del monte. Pero lo que bajó fue fuego del cielo que consumió a ese capitán y a sus hombres. Ahora, viendo esto, el rey Ocosías hizo un tercer intento y envió a otro capitán con sus hombres. Ahora este capitán adoptó una actitud completamente diferente. Note usted que dice que se puso de rodillas delante de Elías y le rogó que bajara a ver al rey. Entonces Dios le indicó a Elías que bajara y pronunciara juicio sobre Ocosías. Leamos los versículos 15 al 18 ahora de este primer capítulo del segundo libro de los Reyes. Entonces el ángel de Jehová dijo a Elías, desciende con él, no tengas miedo de él. Y él se levantó y descendió con él al rey. Y le dijo, así ha dicho Jehová, por cuanto enviaste mensajeros a consultar a Baal-zebub, dios de Ecrón, ¿no hay Dios en Israel para consultar en su palabra? No te levantarás, por tanto, del lecho en que estás, sino que de cierto morirás. Y murió conforme a la palabra de Jehová que había hablado Elías. Reinó en su lugar Joram, en el segundo año de Joram, hijo de Josafat, rey de Judá, porque Ocosías no tenía hijo. Los demás hechos de Ocosías no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Y esto concluye el linaje de Omri y de Acab. Y pasamos ahora al capítulo 2. En este capítulo 2, Elías, apartándose de Eliseo, aparta las aguas del río Jordán con su manto. Elías es arrebatado al cielo en un carro de fuego. Eliseo, apartando las aguas del río Jordán con el manto de Elías, es reconocido como su sucesor. Eliseo sana las aguas malsanas. Los osos destruyen a los muchachos que se burlaron de Eliseo. Este capítulo 2 relata el arrebatamiento de Elías. Elías va desde Gilgal a Betel, luego a Jericó y luego al río Jordán, acompañado por Eliseo. Elías promete a Eliseo una doble porción de su espíritu si presencia su partida. Elías golpea las aguas del Jordán con su manto, y ambos pasan en seco. Elías se va de él en un carro de fuego, y Eliseo lo ve subir al cielo. Eliseo vuelve entonces a pasar el Jordán golpeando las aguas con el manto de Elías. También la fuente de agua en Jericó es purificada. Ahora, a su regreso a Betel, Eliseo se encuentra con un grupo de rufianes y patanes que se burlan de él. El crítico de la Biblia ha hecho escarnio de este incidente, pero parece que el crítico no tiene conocimiento de los hechos. Allá en el versículo 23 de este capítulo 2, del segundo libro de los Reyes, leemos, después subió de allí a Betel, y subiendo por el camino salieron unos muchachos de la ciudad, y se burlaban de él diciendo, Calvo, sube, calvo, sube. Ahora la palabra muchachos aquí es Naar o Naar en hebreo. Y fue usada en cuanto a Isaac, cuando él tenía 28 años de edad. En cuanto a José, cuando él tenía 39 años. En cuanto a Roboam, cuando él tenía 40 años. También fue usada esta palabra en cuanto a los hijos de Isaí, allá en el primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 11. Y a los muchachos hebreos en el libro de Daniel, capítulo 1,
versículos 4 y 17, los cuales tenían por lo menos 17 años cuando fueron llevados a Babilonia en su cautiverio. Y también a los sodomitas que atacaron la casa de Lot. Estos muchachos, pues, no eran niñitos de alguna casa cuna. Y en realidad fue Dios, más bien que Eliseo, quien envió los osos. Dios, amigo oyente, todavía juzga el pecado y la blasfemia. Aquí vemos que esta pandilla de jóvenes se burlaba de Eliseo y se mofaba del arrebatamiento de Elías. Y su irreverencia fue una terrible blasfemia porque atacaba una de las grandes doctrinas de la Escritura, como dice el apóstol Pedro allá en su segunda carta, capítulo 3, versículos 3 y 4. Dice el apóstol Pedro, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. El único hecho obvio en este episodio es que Eliseo era calvo. Este capítulo 2 nos trae al final de la vida de Elías. Su vida terrenal concluye cuando es arrebatado al cielo en un carro de fuego. Luego se presenta Eliseo. Y aunque no sabemos mucho en cuanto a Eliseo, sí sabemos que había sido enviado por Dios. Muchas veces en nuestro pensamiento, Eliseo es eclipsado por Elías. Pero no debe serlo, especialmente siendo que en realidad Eliseo hizo más milagros que los que hizo Elías. Pero Eliseo era del todo diferente a Elías. Elías era un hombre más bien para el público. Eliseo, por otra parte, ministraba personalmente a individuos. Y siendo entonces que su ministerio fue mayormente de esta índole, no fue tan excitante ni tan dramático, pudiéramos decir, como el ministerio de Elías. Comencemos pues leyendo los primeros 4 versículos de este capítulo 2 del segundo libro de Reyes. Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo, quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Y saliendo a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Betel, le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él dijo, sí, yo lo sé, callad. Y Elías le volvió a decir, Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó. Ya ve usted que Elías trata de lograr que Eliseo se quede. Pero Eliseo no quería dejar a Elías porque él sabía que Elías se iría ese día de la tierra. Y Eliseo quería estar presente cuando el Señor se lo llevara. Continuemos ahora con el versículo 5 de este capítulo 2 del segundo libro de los Reyes. Y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó y le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Él respondió, sí, yo lo sé, callad. Ahora lo interesante es que los hombres hoy en día están acudiendo a toda clase de personas y lugares para obtener información. Esta es la época cuando los sortílegos y los que trafican con el zodíaco y lo oculto están ofreciendo muchas sugerencias. Los hombres están acudiendo a todo y a todos, excepto a Dios. Pero amigo oyente, usted no recibirá ninguna otra información adicional al acudir a estas cosas que lo que recibirá si acude directamente a Dios. Note usted que los hijos de los profetas aquí tenían la información de que Elías iría a partir ese día. Pero Eliseo ya lo sabía. Es decir, que ellos no pudieron decirle nada a Eliseo que él ya no lo supiera. Prosigamos ahora leyendo los versículos 6 al 11 de este capítulo 2 del segundo libro de los Reyes. Y Elías le dijo, te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos. Y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas, y se pararon delante a lo lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo,
te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo, cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Vemos aquí cómo Elías tomó su manto, lo dobló y golpeó las aguas del río Jordán. Estas se apartaron, y entonces Elías y Eliseo lo cruzaron caminando en tierra seca. Enseguida tenemos la famosa petición que Eliseo le hizo a Elías. Te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Ahora tenga eso en cuenta, amigo oyente. Eliseo en realidad fue un profeta mayor que Elías. Tenía sobre él una doble porción del Espíritu de Dios. Avancemos leyendo ahora los versículos 12 al 14. Viéndolo Eliseo clamaba, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio, y tomando sus vestidos los rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Elías que se le había caído, y volvió, y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo, ¿Dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. Notamos aquí que Eliseo toma ahora el lugar de Elías y demuestra su fe. Toma el manto de Elías y golpea las aguas tal como Elías las había golpeado. Ahora el poder no estaba radicado en Elías ni en el manto, sino en Dios mismo. Eliseo lo sabía muy bien. Pero vemos que Eliseo tenía la fe que Elías tenía, y así las aguas se apartaron. Eliseo en verdad había recibido una doble porción del Espíritu de Dios. Luego vemos que Eliseo pregunta, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y amigo oyente, esta es la pregunta importante en el día de hoy. En lugar de acudir a los hombres o a las mujeres, o métodos, o a algún sanalotodo para buscar ayuda, como lo hace tanta gente, ¿por qué no acude usted, amigo oyente, a Jehová, el Dios de Israel? Él es el Dios viviente, Él es el Dios y Padre del Señor Jesucristo. ¿Por qué no acude usted al Salvador? Eliseo tomó el manto de Elías, golpeó las aguas, y éstas se apartaron. Y él atravesó el río Jordán para comenzar una nueva fase de su vida. Leamos ahora los versículos 15 al 18. Viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron, El espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Y vinieron a recibirle y se postraron delante de él. Y dijeron, He aquí hay con tus siervos 50 varones fuertes. Vayan ahora y busquen a tu señor, quizá lo ha levantado el espíritu de Jehová, y lo ha echado en algún monte o en algún valle. Y él les dijo, No enviéis. Mas ellos le importunaron hasta que avergonzándose dijo, Enviad. Entonces ellos enviaron 50 hombres, los cuales lo buscaron 3 días, mas no lo hallaron. Y cuando volvieron a Eliseo, que se había quedado en Jericó, él les dijo, ¿No os dije yo que no fueseis? Los hijos de los profetas todavía estaban esperando a Eliseo en la otra ribera, y fue así como le vieron apartar las aguas del río con el manto de Elías. Se dieron cuenta que a Eliseo le habían sido dado algunos de los dones de Elías, pero no comprendieron que la partida de Elías había sido permanente. Eliseo les dijo que Elías en verdad se había ido y que ya no había ninguna necesidad de buscarlo. Sin embargo, los hijos de los profetas insistieron en tal manera hasta que Eliseo cedió y de mala gana les dejó que enviaran unos 50 hombres para que buscaran a Elías. Ahora, cuando no lo pudieron encontrar, por fin tuvieron que aceptar el hecho de que Eliseo era ahora el profeta del Señor. Ahora, después que los hijos de los profetas buscaron a Elías y no lo pudieron encontrar, los hombres de la ciudad de Jericó se acercaron a Eliseo con un problema. Leamos los versículos 19 al 22 de este capítulo 2 del segundo libro de los Reyes. Y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo, He aquí el lugar en donde está colocada esta ciudad es bueno, como mi señor ve, mas las aguas son malas y la tierra es estéril. Entonces él dijo, Traedme una vasija nueva, y poned en ella sal. Y se la trajeron. Y saliendo él a los manantiales de las aguas, echó dentro la sal y dijo, Así ha dicho Jehová, Yo sané estas aguas,
y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Y fueron sanas las aguas hasta hoy, conforme a la palabra que habló Eliseo. Eliseo sanó las aguas. Este fue su segundo milagro. Hoy en día todavía es posible ver esas aguas allá en el valle de Jericó. Como usted puede suponer, cualquier cuerpo de agua que esté al descubierto en esa tierra puede estar infectado. Sin embargo, algunas de las personas que han visitado Israel y han estado en este lugar han tomado de esas aguas y dicen que todavía son dulces y deliciosas al paladar.